Ok, el día de hoy vamos a ver esfera, la superficie también, y Pappus, que tiene un gran teorema que puede ayudarnos en los volúmenes y las áreas de figuras curvas. Entonces vamos con ello. Primero veamos lo que es la superficie esférica. Primero tenemos un eje de rotación, que será este. Entonces, en este elegimos un punto y hacemos una semicircunferencia. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, a este eje lo vamos a girar 360 grados, de tal manera que siempre va a estar haciéndose un montón de semicircunferencias. Si hay demasiadas semicircunferencias, al final se forma una cáscara, y esa cáscara sería la superficie esférica. Es solamente la envoltura, no es el volumen, sino solamente la envoltura. Adentro está vacío, porque aquí no hay nada, sino que tiene toda esta envoltura, que ha hecho un giro y así se ha formado. Pero ¿qué pasa si vamos con no solamente unas semicircunferencias, sino con un semicírculo? Ahora sí estoy usando todos los puntos interiores. ¿Ves? Aquí están todos dentro y hasta incluso esta envoltura. Entonces, cuando yo empiezo a girar todo este semicírculo, empiezo a formar que ahora sí formo la esfera. Ahora sí es la esfera. La esfera contiene a la superficie esférica y todos los puntos interiores. Entonces la esfera está rellena, está completa, es compacta. Distinguimos los radios, pero también hay que notar que lo que funciona en el espacio se basa en lo que funcionaba en el plano. Entonces veamos aquí. ¿Recuerdan la circunferencia? Aquí tenemos un punto. Después esta cuerda sería una secante, ¿verdad? Una recta secante forma una cuerda. Si yo trazo una perpendicular a esa cuerda, la biseca. Excelente. ¿Y qué pasa también? Un punto de tangencia. Claro, le puedo trazar toda esta recta tangente. ¿Qué pasa en el espacio? Esto es en el plano. En el espacio, ¿qué pasa? Pues esta recta secante podría ser simplemente un plano secante, si lo ves de esta manera. Entonces, si yo le trazo planos secantes a la esfera, la va a cortar. ¿Y qué figura va a formar? Una circunferencia. Corta en circunferencias. Ahí está. ¿Qué pasa si del centro yo le trazo una perpendicular? También lo va a bisecar, como sucedía aquí en el plano. Lo biseca, aquí hay una perpendicular. ¿Qué pasa si trazo otra perpendicular para abajo? Punto de tangencia. ¿Y qué sería esto? Un plano tangente. Solamente comparte este punto T. Entonces, todo lo que saben del plano lo pueden aplicar también en el espacio. Si dominan circunferencia, es muy probable que dominen esfera. Ahora, cuando le cortamos con planos secantes, ¿qué pasa? Hay círculos pequeños. Por ejemplo, si le corto aquí, un círculo pequeño. Si solamente corto en un punto, ya es como si fuese un círculo, pero de radio cero. Solo un punto. Pero ¿qué pasa? Quiero encontrar el mayor. ¿Cuál sería el mayor? El mayor sería el que corta por el diámetro. Y así se forma el círculo máximo. Es el que tiene mayor radio. Aquí tiene un radio menor. ¿Ves? Aquí también un radio menor, pero este de aquí es el máximo, el radio de la esfera. Veamos cómo hizo Arquímedes, el matemático de Siracusa, para hallar la superficie esférica. ¿Cómo le hizo? Pues en esos tiempos no tenían calculadoras, máquinas ni nada de eso. Entonces, ¿qué ideó? Lo que él hizo fue hacerlo en un polígono regular. Recordemos que era un semicírculo el que giraba, ¿no? Ya, pero ¿qué tal si le ponemos un polígono regular? ¿Recuerdan cómo habíamos visto que el polígono regular se escribe en la circunferencia? Ponemos los n lados y así. De acuerdo, si le cortamos a la mitad, tendremos eso de allí. Entonces, primero tenemos esto. Tenemos el lado del polígono. ¿Qué pasa después? Proyectamos ese lado aquí, hacia el eje de rotación, formándose una altura 1. De acuerdo. ¿Qué más? Se forma
un trapecio. Proyecta esta, proyecta esta. Hay una menor y una mayor. Entonces, la mayor le pongo M y a la menor le pongo N. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a girar este pedazo? Si yo giro solamente esta línea, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan que en la circunferencia era solamente esa curva? Ya, pues yo estoy usando solamente esta línea. Si yo la hago girar, ¿qué estaría formando? 360 grados la hago girar. Listo. Entonces, ¿qué estaría formando toda esta superficie? Con solo esta línea, con esta línea L, estaría formando esto de acá. La cáscara. La primer cáscara. Listo. Entonces, si yo desarrollo esa cáscara, si la corto por aquí y la empiezo a abrir, ¿qué tendría? Primero tengo L, que es lo que comparte. Después aquí tendría el N. El N está por aquí. Pero cuando se hace círculo, sería N, N cuadrado por pi. Y aquí el máximo sería M cuadrado por pi. ¿Cómo le hago yo para calcular toda esta superficie? ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, podría aprovechar la semejanza. Primero la semejanza. ¿Cuál es la semejanza, profe? La semejanza está aquí, que cuando tú conectas el centro, le trazas el apotema, ¿recuerdas? El centro y el apotema, altura hacia el lado. Entonces ahí le trazas el apotema, aquí hay un apotema, listo. Y cuando trazas esta proyección, aquí se cortan. Y si se cortan, recuerdas que tienes triángulos rectángulos. Entonces este ángulo, aquí el complemento y otra vez el mismo ángulo. Encuentras una semejanza en dónde? Cuando le trazas el H aquí. Este H pasa por acá y ya tienes esto. Ángulo HL, ¿verdad? Aquí tienes ángulo, tienes esta línea de acá, que es el promedio de estas dos. ¿Recuerdas? Base media, entonces aquí tienes, y tienes y tienes el apotema. Entonces, hagamos la semejanza, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienes a H, esto de acá. H es ¿a qué? A M más N medios, esto de acá, como L es a apotema. Pero el apotema es el que está ubicado aquí. Claro, ¿no? Aquí, mira, en realidad yo lo he movido. Debería estar así, mira, debería decir así. Apotema sobre qué. Apotema sería la hipotenusa, ¿no? Apotema es la hipotenusa. Y en el otro lado, en el otro triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? El L. Listo. Después, ¿qué quiero después? El opuesto. El opuesto a este triángulo es M más N medios. M más N medios. Listo. Y el opuesto al pequeño, ¿qué sería? El H. Entonces, esto yo solamente lo he ordenado de esta manera. Es lo mismo, solamente que es una semejanza. Ya hemos visto eso. Entonces, ¿cómo hallaríamos el área de la superficie generada? Bueno, ya vimos que podemos hacer esto. Pi, porque es todo un sector, pues. Es todo el sector. Aquí tienes el L, aquí tienes el, ¿cómo se llama? 2pi radio, perdón. 2pi radio sería 2pi n y aquí 2pi n. ¿Cómo se llama esto de aquí? Se llama el promedio, aquí el promedio. Entonces, pi, 2pi, que se va a cancelar otra vez y sería pi m más n, medios. Se cancela con este y ahí tienes. La línea media se multiplica por L y ya tienes el área. Entonces ahí tienes M más N pi por L. Pero por la semejanza que tenemos aquí, hay que despejar M más N con L, lo multiplicas y lo ordenas, ¿no? Apotema pasa por acá. Lo reemplazas aquí y sería 2pi H1 por el apotema. Esto es lo que me interesa, que solamente esté en función del apotema y de la altura. ¿Para qué? Porque aquí también tengo otras alturas. Mira, aquí tienes otro lado, proyectas y tendrías la altura 2. Aquí tienes el otro lado, proyectas y tendrías la altura 3. ¿Y el apotema qué pasa? El apotema es constante porque es un polígono regular. ¿Lo ves? El n y el m podían cambiar en varios lugares, pero
al hacer la semejanza, siempre va a ser apotema y altura. Listo. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo yo? El área de superficie generada 1 sería la que formas de aquí, ¿no? Con este L. Sería esta de acá. Después, esta de aquí, cuando la giras, formas esta de acá. Y esta tercera, cuando la giras, formas esta de acá. Listo. Entonces, siempre será 2pi por esta altura relativa, perdón, H2, H3, apotema. Y ahora, si yo quiero hallar de todo el polígono cuando está girando, ¿qué se formaría? El área de la superficie generada, o sea, la total. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que sumar la 1, la 2, la 3. Entonces, ¿qué tienen en común? 2pi por apotema. Todos tienen eso de ahí en común. ¿Pero qué se suman? Alturas, ¿no? H1, H2, H3, H1 más H2 más H3. ¿Y eso qué sería? La altura total, mira. H1 más H2 más H3. La altura total. Entonces se forma la fórmula. Entonces, esta es la general. Pero eso es un polígono. Eso no es un semicírculo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer que el número de lados tienda a infinito. O sea, que el L sea lo más chiquito para que aumente, aumente, aumente y se aproxime a la semicircunferencia. Entonces, ahí yo digo, en el límite, cuando el número de lados tiende a infinito, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con el apotema? El apotema se vuelve en el radio. ¿Ves? Se vuelve el radio. Entonces ahí pongo 2pi por radio. ¿Qué pasa con la altura? La altura cuando los lados son infinitos, se vuelve en ¿qué? En 2r, el diámetro. Entonces ahí tengo 2r. Multiplico y tengo el área de la superficie esférica. 4pi por radio al cuadrado. Entonces esto fue lo que hizo Arquímedes. ¿Qué puedes notar también? Tú recuerdas que tenías un radio r, ¿verdad? Así. Entonces, el área de este círculo sería pi por radio al cuadrado. Ahora mira esto de acá, 4pi por radio al cuadrado. O sea que el área de la superficie esférica son 4 círculos. Pues sí, coincide en ese valor. Un segundo. Listo, continuamos. Entonces, ya tenemos el área de la superficie esférica, ya tenemos toda esta superficie. Y el volumen es algo más complicado, pero no por ello imposible. Resulta que también hay una fórmula para poder hallar en pequeños pedazos, en pequeños triángulos. Entonces tenemos estas superficies y las hacemos girar. Las hacemos girar, las hacemos girar. Y hacemos también la aproximación de n al infinito. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí va a generar que de polígono se transforme a círculo. Y eso va a hacer generar una esfera. En simples palabras, se resume a esto de aquí. 4/3 de pi por radio al cubo. Aunque hay otros métodos más simples para poder hallar este valor. Algo que quiero que notes es que, mira esto de aquí. Tú tienes 4/3 pi por radio al cubo. ¿Qué pasa después? Esto es, digamos, el volumen, ¿ok? Hay hay una función llamada derivada que para los polígonos es simple. Mira, si yo lo derivo, sería esto. En una constante, 4/3 de pi es una constante. Ya, pero ¿qué pasa con esto de acá? Fácil. El grado se disminuye, ¿no? Baja primero 3 y baja 1, r cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Simplifica 3 con 3 y se volvió 4pi radio al cuadrado. Ah, mira, esto de acá. O sea, digamos que la derivada del volumen me dio el área. Y tiene algo de sentido, ¿no? ¿Cómo cambia el volumen por diferenciales de área?
O sea, es un concepto ya más de cálculo, pero quiero que notes eso, que si algún momento dices, uy, solamente me recuerdo de la superficie, no me recuerdo del volumen, pues entonces hay una relación de derivada. O sea, le bajo el grado a este volumen, le bajo el grado y o sea, lo pongo aquí al costado y a este le resto uno. Y ya tengo esto de acá. Entonces, uno también puede ir del proceso inverso. Tienes 4pi por radio al cuadrado, entonces a ese 2 le sumas uno y se vuelve 3 y eso lo divides allá abajo. Entonces se vuelve en 4pi tercios de radio al cubo. O sea, hay una relación directa que puedes asociar entre derivada y volumen área. Pero pasemos a lo simple, a lo que vamos a aprender en este curso, ¿no? El, ¿Qué es el uso esférico? Bueno, ya vimos la superficie esférica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si a nosotros solamente nos interesa una sola parte de esa superficie y le asociamos un ángulo? Es como que el ángulo, mira, que ves aquí, si lo abro más, estaría ocupando más uso esférico. Y si lo hago 2pi, o sea, toda la vuelta, sería toda la superficie. O sea, se nota que el uso esférico es área, es superficie. ¿Ves aquí? Lo pongo en la vista del plano y aquí ves que se está abriendo como una cáscara. Mientras que la cuña esférica es un volumen. Es simplemente el uso esférico, pero relleno, compacto. ¿Ves? Entonces ahí lo tienes. Ahora, eso no quiere decir que la cuña esférica no tenga área. Claro, todo sólido tiene su área. Entonces, mira, el área de esta cuña esférica sería el uso y estas dos semicírculos. El de atrás también. ¿Ves? Entonces, el uso esférico tiene área. La cuña esférica tiene volumen y también tiene área. Pero como ya vimos la de la esfera y la de la superficie esférica, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una relación de proporción. El área de la esfera, o bueno, la superficie esférica, es a 360 grados, claro, toda la vuelta, como el área del uso esférico es a solamente ese ángulo. O sea, para el ángulo me da la parte. Para toda la vuelta me da toda la superficie esférica. Algo así como sector y círculo, ¿recuerdas? Un sector y todo el círculo. Así de simple. Tú despejas y tienes esta de aquí. El ángulo en grados hexagesimales. Y lo mismo pasa con la cuña esférica. Si el volumen de la esfera es 4 pi tercios radio al cubo, eso será 360 como el volumen de la cuña será al ángulo. O sea, es una relación de parte todo. Despejas y tienes lo siguiente. Entonces, no necesitas memorizar cada una de ellas. Basta que conozcas la esfera para que puedas reconocer la relación de ángulos. No necesitas aprenderte todas las fórmulas. Pasemos al casquete esférico. ¿Recuerdas que el plano secante cortaba a la esfera? Ahí teníamos el plano secante y se formaba un círculo. Listo, tomemos solamente la parte de arriba. Entonces, eso de allí es un casquete. O como uno diría, ¿no? Un casco o un gorro. Por ejemplo, aquí tengo un soldado con su casco. Solo que el casquete esférico tiene esta forma. Es solamente una esfera con un corte. Listo, solamente tomas esa parte. ¿Y qué se puede notar? Se puede notar de que hay un radio menor, ¿recuerdas? Radio máximo, radio menor. Es- ¿Cuál sería el menor? No se puede determinar porque hay demasiados casquetes. Hay uno más pequeño y otro más pequeño y otro más pequeño. ¿Hasta dónde terminan? Hasta el punto de tangencia, ¿verdad? Entonces, tomemos a ese R como un radio menor. Es menor a R mayúscula. Pero existe algo más menor. O sea,
algo más chiquito, mejor dicho. Ahora, pasemos a lo siguiente. Hay una altura. Esta altura es determinante para poder hallar el área del casquete esférico y también el volumen. Entonces, el área se va a hallar de esta manera. Pi por L cuadrado. ¿Dónde está L? Bueno, el L sería de aquí, lo conecto hasta acá. Si yo lo conecto allí, ya tengo todo el área. Fácil, ¿no? Pero que me pueden dar también esto de aquí, ¿no? La altura y también el R. ¿Y cómo hallo L? Con Pitágoras. Y ahí tengo la segunda fórmula. Es lo mismo. O si solamente me dan esta altura y solamente este radio, entonces también tengo la siguiente fórmula. Pero ¿dónde entra lo más complicado? Lo más complicado entra el volumen. Pues primero se debe hacer también una relación de semejanza y todo esto. Tú recuerdas las propiedades de la circunferencia, entonces también se vuelve en la esfera. ¿Recuerdas el diámetro? Teorema de Tales, el segundo, que forma 90 grados allí. Si forma 90 grados, aquí tengo R, aquí tengo a L. Puedo hacer también el producto de las relaciones métricas, ¿verdad? Y entonces tú despejas y obtendrás las siguientes de acá. También es un proceso más complejo, pero aquí tenemos las fórmulas. Nota también que tienes aquí área, sería longitud por longitud, sería longitud cuadrado. Pero aquí tienes longitud, longitud cuadrado. Entonces, longitud cuadrado por L sería longitud al cubo. Notas que sí cumple con volumen y sí cumple con área. Entonces, si de cierta manera crees que no encuentras una relación o notas que las unidades no cuadran, tienes que revisar eso también. ¿Qué hay de la zona esférica? La zona esférica ya no sería todas las semicircunferencias, sino solamente una parte. Corta allí y entonces gírala 360 grados. La giro 360 grados y ¿qué formo? La zona esférica. Algo parecido como un barril, ¿no? Hay un barril que tiene su altura y tiene una base menor o puede también tener una base mayor. Eso puede depender de los datos, pero el área se calcula de esta manera. 2πr por esa altura. Ahora, segmento esférico. Segmento esférico o zona esférica también son los mismos barriles. Solo que aquí te pongo un A y te pongo un B, que sería, en este caso, el radio mayor y el radio menor, por así decirlo. Listo. ¿Qué pasa? Que cuando queremos hallar su volumen, tenemos demasiados elementos. Debes considerar la altura, el lado menor, el lado mayor, y tienes toda esta fórmula que se ve un poco más complicada. Hasta podrías factorizar cualquier elemento. En fin. Pero ¿qué pasa si en el problema, mira, este de aquí es un caso especial, porque no todos los A y todos los B van a tener la misma propiedad. Pero en este caso, suponte que te dan esto, R y R. ¿Qué podrías hacer tú sabiendo que te han dado estos ángulos de semejanza? Pues entonces aprovechas eso. En este caso es una congruencia. Aquí tienes R, ángulo A, entonces ¿a quién se lo pone? B. R, ángulo B, ¿quién es el adyacente? El A. ¿Y quién se volvió en tu altura? Se volvió en A más B. Entonces, ¿cómo se hallaría el área de la zona esférica? Sería 2πr por, ¿quién es tu altura? B más A. O sea, cuando no te la dan, puedes aprovechar algunas propiedades, quizás te dicen algo por acá, y con eso puedes hallar tú la altura. No necesariamente debe estar de dato. Ahora, este es el teorema de Pappus, aunque también le dicen Pappus-Goulding. En fin, más lo conocen como el de Pappus. ¿De qué se trata? Se trata de que si tú tienes una curva, mejor dicho, un arco de curva, que sería esto de acá. Cualquier forma, cualquiera. Lo que te importa es que sepas la longitud. ¿Listo? Ahí está la longitud.
Si tú estableces un eje de giro, aquí está tu eje. Si tú estableces que ese será el eje, listo, y lo empiezas a mover, a hacerle las revoluciones, entonces se va a formar una superficie. ¿Recuerdas? Longitud por longitud me da una longitud cuadrada. Entonces se forma una superficie. Listo. ¿Cómo hallo el área de esa superficie? Entonces, Pappus notó que necesitaba un centro geométrico. El centro geométrico, a qué se refiere? Se refiere a un centro de masa o a un centro de gravedad, por así decirlo. ¿Cómo se calcula? Necesitas o te lo dan como tabla o necesitarías aplicar las integrales. En este caso no te van a pedir que hayas integrales, pero debes tener en cuenta de que el centro geométrico se puede hallar de esa manera. Lo importante es que una vez localizado el centro geométrico, solo te interesa la longitud del centro al eje. Eso es lo que te interesa. Esto te lo pueden dar de dato o tienes que buscarlo. Entonces, ahí tienes esa longitud del centro geométrico al eje. Lo llamaremos X. Algunos le ponen X barra por esto de una media o una medida, ¿no? Que sería el centro de masa hacia el eje de giro. Entonces, Pappus notó esto de aquí. Se necesita 2pi y se necesita toda esta longitud multiplicada por la segunda longitud. Con eso basta para decir el área es todo esto de aquí. Entonces, con eso, él pudo hallar demasiados volúmenes, áreas, que también funciona para volumen. Claro, ya no sería un L, ¿recuerdas? L, no, sino que es el área de esa superficie. Si yo giro superficie, superficie por longitud me daría L cubo, ¿no? Que eso es volumen. Entonces, también funciona. Se dio cuenta que necesitaba hallar el centro geométrico, pero de la figura de la superficie. Si la hallaba, solamente le bastaba esta longitud y le bastaba esta área para ya poder decir, el volumen es 2pi por el área por la longitud del centro geométrico al eje. Quiero que notes algo, que es casi lo mismo, 2pi x multiplicado por algo, ¿no? Ya sea la longitud de todo ese arco o el área de toda de esa superficie. Entonces, ahí está. Aquí está el elemento clave. ¿Qué es lo que quieres? Si quieres volumen, aquí pones área. Si quieres área, aquí pones longitud. Ya que con este X le vas a aumentar el grado y se volverá en unidades cuadradas. Y aquí se volverá en unidades cúbicas, que corresponde a área y volumen. Entonces, mira esta figura de aquí. Este sector circular. Radio, radio, tengo mi eje y tengo un eje de simetría. Ahora, esto de aquí puede girar de esta manera. Mira, aquí está en vertical, pero yo lo he puesto en horizontal. ¿De acuerdo? Lo he puesto en horizontal. Ahora, ¿qué necesitabas? El área ya la sabes por las clases anteriores. Pi por radio al cuadrado, por este cita y algo así. Tienes que hallar eso. De hecho es cita por radio al cuadrado. Listo, esta ya es mi área. Pero el X, ¿qué pasa con el X? Allí hay que tener cuidado. Porque el centro geométrico de este sector circular es más difícil de hallar. Pero ya gracias a las fórmulas o a las integrales, hemos conseguido que solamente nos basta saber el ángulo para poder hallar esta longitud. En este caso es 2r seno de cita sobre 3 cita. ¿Y cómo crees que se puede hallar? Uno, uno podría aprovechar lo que ya aprendió. ¿Recuerdas? Tienes ahí tu eje, tienes ahí el sector, tienes el X, ¿no?
uno podría decir, pero ¿qué me voy a estar preocupando de Papus Goulding si puedo aplicar lo que he visto, ¿no? He visto el, el caso de la zona esférica o el segmento esférico. Si ya lo he visto, podría aplicarlo. Entonces, uno halla el volumen por casquete esférico. En este caso es sector esférico. Solo que aquí no está. Ah, aquí está. Aquí está lo del sector esférico, solo que sigue después. Entonces, por el sector esférico podría hallar esto, 2pi tercios r cuadrado h. Entonces, ahí tendría eso. Igual a 2pi tercios r cuadrado h. Donde mi h es de aquí hasta acá. Ahora, en la figura, ¿cómo hallo eso? Bueno, a ver si prolongo algo y a ver allí r, esto sería r seno, y ahí tendría que h es 2r seno. Listo. El volumen ya lo tendrías, pero eso de allí por Papus Goulding, sí o no que sería de esta manera. Sería el 2pi x multiplicado por el área. ¿Y cuál es el área del sector? Pi, no, es θ por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué crees que yo hice? Lo que yo hice fue agarrar a este, lo despejé y todo lo demás pasó hacia allá. Se despejó, se canceló pi con pi, 2 y todo eso. ¿Y qué quedó? Esto de acá. Entonces, uno también puede hallar los centros geométricos mediante este tipo de fórmulas. Si ya conoces cómo hallar el anterior, puedes igualar y después puedes despejar. Entonces, ahí tienes un caso y tienes una general. Ahora, este es el sector esférico. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no es un barril, no, sino que todo este sector, mira, aquí hay un espacio en blanco. Entonces, cuando este sector empiece a girar, será como un barril, pero adentro le has quitado. ¿Qué cosa? Le has quitado conos. ¿Ves? Ahí hay un cono y aquí hay otro cono. Entonces, es un barril que le quitas conos. Y de esta manera también podrías hallar el volumen. Ojo, esta altura no es que conectes el punto más bajo con el punto más alto, sino que debes conectar el punto del sector con el otro punto del sector, no el más bajo, ¿de acuerdo? No es esta altura, sino de aquí hasta acá. Entonces lo aplicas en esta fórmula y saldría. Pero ¿qué pasa con el anillo esférico? Ya no es ni esto, sino que le quitas, ¿qué cosa? Le quitas este de aquí. Entonces sería como un barril, pero también le quitas el tronco de cono, ¿sí? Es como todo ese barril y le quito todo este tronco. ¿Y qué me quedaría? El anillo esférico. Incluso si tú lo ves de la manera echada, sería más o menos así, ¿no? Parece una dona, pero la dona es otra fórmula, sino que se ve de esta manera. Y si tú lo ves así, del otro lado sería más o menos así. Entonces es como un anillo, una parte más chiquita y una parte más grande. Entonces aquí pones tu dedo y tienes también un anillo. ¿Sí? Entonces, eso es, eso es en caso del anillo esférico, cuya fórmula es aún más simple. Solamente necesitas la longitud de la cuerda. Con la cuerda y la altura y pi sextos. Con eso y ya te sale. Ahora, como último apartado está la relación de Arquímedes. Ya oíste Arquímedes antes, ¿verdad? Para hallar lo de la superficie esférica. ¿Qué pasa en este caso? Que él empezó a preguntarse, "Hmm, si yo tuviera un cono de radio, no sé, R en la base, y tuviese también un cilindro del mismo radio,
y tuviese una esfera del mismo radio, ¿qué relación tendrían los volúmenes? ¿Cuál tiene mayor volumen? ¿En cuál cabe más agua? ¿Cabe más jugo? No sé. ¿En cuál? Entonces él empezó a calcular, pero calculó de una manera particular. Calculó con cortes, ¿de acuerdo? En fin, eso de allí le permitió calcular sin usar lo que modernamente usamos, que son las calculadoras, las integrales, etcétera, sino que él calculó de una manera más rudimentaria, por así decirlo, más geométrica. Nosotros ya sabemos que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. El volumen del cono sería allá, pero no es cualquier cono, no es cualquier cilindro, sino que la esfera debe estar inscrita en el cilindro y el cono también debe estar inscrito en el cilindro, por lo que la altura de este cono sería 2r, igual que la del cilindro. Entonces ahí tienes cómo es la del cono, la altura, que sería en este caso 2r tercios por el área de la base, pi por radio al cuadrado. Y en el otro caso es área de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura, que en este caso es 2r. Listo. ¿Qué tienen en común estos tres volúmenes? Tienen pi por radio al cubo, pi por radio al cubo, pi por radio al cubo. ¿Y cuál es la constante? La constante que tienen. Bueno, este 3 que está aquí abajo podría pasar allá arriba si las multiplico a ambos, ¿no? Entonces aquí, y este 2 también podría sacarle mitad a cada uno. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí tendría 3, aquí tendría 1, y aquí tendría 2. ¿Sí o no? Por 3 y entre 2. Por 3 y entre 2. Ajá. Entonces, él notó de esta manera, notó que el volumen de la esfera, como lo ven aquí adentro, es como 2. O sea, digamos que vamos a vertir litros, ¿no? Entonces, en la esfera ya me cabrían 2 litros. En el cono solamente 1 litro, mientras que en el cilindro caberían 3 litros. Así es. Entonces, eso podría también hacernos pensar, espera, si aquí en toda la esfera hay 2 litros y todo lo demás para completar los 3 litros sería también que el cono, ese pedazo de cono que está aquí adentro, que está dentro de la esfera, ¿podría venir a estos lados, a estos espacios? Claro, solamente que como son espacios curvos, uno podría decir, vaya, qué complicado. Pero al probar las matemáticas, al haber hecho los cálculos, nosotros notamos que sí es posible. Es posible que todo ese pedazo de cono se reparta en todos los espacios faltantes. Entonces, ese es el poder de los volúmenes, de los casos, de lo que se preguntan las personas. Entonces, esto ha sido la clase de hoy, por lo que se trata de esfera. También por lo que sería cono, cilindro, etc. Las áreas curvas. Ojo, que estas no son las únicas fórmulas. Gracias a las integrales se podrían calcular figuras hasta más complejas que una esfera. Más complejas. Y hasta incluso se podría hacer el teorema de Papez-Golding en menos pasos. Y un caso general. ¿Sí? Entonces, esto ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que sean unos nuevos conocimientos para ustedes y que los puedan aprovechar. Eso ha sido todo por hoy.